Estás escuchando un nuevo capítulo de Tras Hegel, donde Maki y Néstor te acompañarán a leer e interpretar la fenomenología del espíritu, una de las obras más ambiciosas de la filosofía. Y es que entre no saber nada y saberlo todo, ellos saben algo. Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de Tras Hegel, el primer podcast de filosofía en español donde leemos e interpretamos la fenomenología del espíritu de principio a fin. Yo soy Maki. Y yo soy Néstor. ¿Y qué vimos en el capítulo anterior? En el último episodio tratamos acerca de la confrontación de las leyes, la ley divina y la ley humana, cómo esto en cierta manera llegaba al acabamiento de la comunidad ética como la describía Hegel. En este capítulo vamos a concluir el apartado A mayúscula leyendo el apartado C minúscula, Estado de Derecho, en sus 3 números. Uno. La validez de la persona. Aquí Hegel describe cómo se rompe la unidad de la comunidad y ya cada quien va a valer como individuo, porque habíamos hablado de que el individuo se daba cuenta de que era parte de un todo y sí había cierta individualización, digamos, de que te das cuenta de que tú eres un miembro de la comunidad, pero ahora pareciera que te vas dando cuenta de que no necesitas del todo a la comunidad. Sí, efectivamente, porque acá cuando se habla de la persona, que consideramos es el concepto central de todo el apartado, Hegel no lo remite o no habla del concepto de una manera positiva. Quizá nosotros estamos esperando que se exalte a la persona, pero en algún párrafo en concreto termina así como que hablando muy despectivamente de la noción. Eso tiene que ver cómo históricamente Hegel está interpretando el tema de la persona, puesto que ya no estamos en una realidad comunitaria, no estamos en el mundo ético o en la sustancia ética, como los griegos, en donde cada individuo era parte de lo mismo, tenía derecho a la palabra, era considerado como un igual. Estamos en este momento en el mundo donde los romanos son el poder, son los más dominantes, pero entonces cada uno de los que constituye el imperio romano no es un ciudadano al estilo de los griegos, sino un ciudadano romano como deslindado de todo lo demás. Y esto es lo que se está subrayando, es caer en una universalidad, pero una universalidad abstracta, vacía y en este aspecto negativa, al menos como Hegel lo va a presentar. E incluso empezamos a introducir el concepto del yo como desprendido de lo universal y entran los estoicos, pero ¿por qué entran los estoicos aquí? Entran los estoicos y toda la filosofía helenística porque ellos representan como llevar a reflexión al propio pensamiento en su abstracción. Recordemos que a final de cuentas los estoicos van a hablar mucho de la racionalidad, y la racionalidad es este carácter universal que nos distingue a todos como seres humanos independientemente de nuestra cultura, de nuestra religión, del pueblo al que pertenecemos. Da una transición que me parece también vital entre estoicismo y escepticismo, porque parecería ser que desde la perspectiva que Hegel ya había mencionado anteriormente, hay un paso hasta cierto punto lógico de la conciencia individual que va del estoicismo a el escepticismo, no creer nada, hasta llegar a la conciencia desventurada. Pero en este caso solamente hacemos esta transición, pero ya no de una manera individual, sino de una manera colectiva. Y subrayando también algo bien importante, que no es quedarnos únicamente en el plano del pensamiento, sino que en la misma realidad el mundo ya está viviendo de esta manera. ¿Qué significa esto? Que bueno, ya no son polis independientes, ya no son gobiernos separados, sino que ahora es un gobierno o un imperio que tiene un carácter universal, pero en donde yo estoy desligado de todo lo demás. Yo no me puedo identificar como ciudadano romano con las costumbres de otros ciudadanos romanos, unos que están en las Galias, otros que están en Italia, otros que están incluso en Jerusalén, porque el imperio abarca muchísimo territorio. Todos ellos pueden ser considerados ciudadanos romanos en algunos aspectos, pero ya no se encuentran unidos por una costumbre, por una tradición, por un pueblo y una familia, como sí pasaba con los griegos. Pongamos por caso y un caso histórico, qué tan romano era San Pablo en la medida en que él era ciudadano romano, pero no creía ni vivía como muchos romanos en Roma, vamos. Es un ciudadano romano ciertamente, o fue
un ciudadano romano ciertamente, pero no vivía con las costumbres de la gente de Roma. Dos, la contingencia de la persona. Y llamar a un individuo o una persona es la expresión del desprecio. ¿Cómo llegamos a eso? Sí, porque es como una analogía entre el ámbito del pensamiento y el ámbito de la realidad, de la realidad política. Entonces se supone que estábamos saliendo de Grecia y ahora estamos en Roma. En Roma ya no eres como un ciudadano igual, sino que eres un individuo entre tantos individuos. Entonces lo importante, porque aquí hay una analogía entre el estoicismo, lo importante para el estoico no son las cosas exteriores, sino lo que él posee, tratando de poseer la virtud, tratando de llegar a leyes racionales y demás. Y aquí de lo que se trata es de la analogía de que el ciudadano, ¿qué es lo que tiene? Pues lo que pueda tener, lo que el derecho le permita tener. Y ese derecho no es otra cosa más que posesión. Yo tengo algo porque tengo una letra o un papel que ante lo universal me lo avala. Entonces lo importante es poseer. Pero ya no poseo como antes se poseía en la comunidad, donde de alguna manera todo era de todos, veíamos hacia el mismo lado y demás. Ahora lo importante es la persona como un átomo separado de todo lo demás. ¿Y por qué llamar a un individuo a una persona es la expresión del desprecio? Eso es lo que creo que Hegel ya está criticando, ¿no? Porque de nuevo dice ahí, la conciencia del derecho experimenta por tanto en su validez real misma más bien la pérdida de su realidad y su completa inesencialidad, porque solamente te quedas con algo abstracto, con una visión. Se supone que ya solo eres una persona física. Como una persona poseedora de cosas, que es una categoría moderna, pero que tal vez empieza desde la época romana, que todo es universal. O sea que el gobierno es universal y solamente administras tus propiedades. ¿Qué se pierde ahí? La conciencia ética que veníamos defendiendo con Grecia, con los hermanos, con la comunidad, donde todo era un correlato de la comunidad, la familia y el pueblo y la familia. Y entonces el individuo al identificarse e individualizarse, sí, digamos como ya soy un todo en una sociedad, esto es como llevarlo al extremo de que es tan individuo que ya solo es alguien que posee cosas que no poseen los demás. Sí, porque los demás ya no me importan, o sea, ya no es lo primordial que estemos bien en comunidad, que haya leyes y principios y costumbres que nos identifiquen. Lo importante en realidad solamente es que yo me haga una idea supuestamente lo que es racional, lo que es virtuoso y demás, pero me desentiendo de la política en el sentido bueno de la política como polis, como unión de grupo. Tres, la persona abstracta, el señor del mundo. Aquí retomamos desde el punto donde decíamos que me doy cuenta de que no necesito a la comunidad para ser persona, pero entonces empieza el despapalle porque al estar separado de la comunidad y sentirme por encima de los demás, puedo caer en el extremo del emperador, ¿no? Porque no tengo ningún vínculo que me ate a mi comunidad. Sí, el emperador como figura que representa un romano en donde la persona es lo central, parecería ser que denota esto que Hegel quiere decir cuando habla de que la persona puede caer en los excesos, en la orgía y demás. Nos deja pensando un poquito en lo que se nos ha contado que fue la vida de grandes emperadores, como de Calígula, como de Nerón, como ejemplos arquetípicos, en donde si el poder está sustentado en una sola persona, son capaces de hacer y deshacer porque depende de su voluntad. Precisamente por eso en Roma instauran la república, porque después de los destrozos del último rey, dicen ya, nunca más vamos a tener a alguien que tenga el poder absoluto. Y es hasta Julio César que empieza a entrar esta figura del emperador, aunque Julio César nunca se llamó a sí mismo emperador porque en ese entonces era tabú. De hecho, por eso lo matan, porque estaban diciendo, bueno, Julio César aquí como que qué, o qué le pasa, que sí, ya se está pasando, ¿no? Entonces, pues, órale. Sí, en ese periodo en donde los senadores le dan el poder a una sola persona, porque tenían contemplado una figura que era la del dictador, se supone que se suspendía la autoridad de los demás y quedaba en manos de un solo hombre, toda vez que hubiera un riesgo latente en un periodo de corto tiempo. Pasado ese periodo de zozobra, regresaba la atribución normal al Senado. Pero que la tenía que regresar el dictador. El dictador la cedía nuevamente hacia el Senado, pero en el caso de Julio César la mantuvo y como que no la abandonaba,
Pero efectivamente, aunque es el primer emperador, no es como esta figura que nosotros ya tenemos construida. Pero Julio César no es, el primero es Augusto. Yo diría que, bueno, no es de... De facto Exacto. es el primero, Julio César. No es de ¿no? iure, Pero... hablando de romanos, de iure no es, pero de facto sí. Sí. Entonces, sí. El segundo lo que hace es copiar tal cual el modelo, que será el gran Augusto literalmente, ¿no? Toda esa distracción romana fue para decir que a estas alturas cada quien se da cuenta de que es capaz de hacer lo que quiere y lo que puede hacer, y que entonces no le importa pasar por encima de los demás. Tal es el caso del pater familias, del emperador, o sea, se crea una estructura jerárquica en la sociedad porque claramente hay gente con más y menos poder. Así es. Entonces, quienes tienen el poder se dan cuenta como de que, bueno, pues yo no necesito a la comunidad cuando yo puedo ejercer ese poder sobre mi comunidad, ¿no? Claro, y en este caso, tener un derecho es tener una propiedad. Pongamos por caso los filósofos estoicos, se narra esta anécdota donde está un filósofo en la calle y llega alguien y le dice, oye, están quemando tus bienes. Y él decía, no, se está quemando mi casa, pero mis bienes los tengo al interior, es la virtud. Esto significaría que tengo una propiedad, pero lo propio es lo que se me da legalmente y es de mi pertenencia. Así como en el estoico es el pensamiento, en el ámbito de lo real, de lo político, sería lo legal, lo que establece un vínculo en donde yo me puedo hacer de propiedad, y derecho no es más que derecho de propiedad. Y eso se está subrayando en este apartado. El punto es que rompe uno con la comunidad y menciona a Hegel, o sea, como crítica, que en eso hasta se te va parte de la esencia, ¿no? Sí, porque la esencia es la esencia de la sustancia ética, la unión, la relación fuerte que existía en la comunidad al modo de los griegos. Esto ya queda bastante olvidado porque ya no es la comunidad, el mismo modo de sentir, de pensar y de vivir como era con los atenienses, los espartanos y todos los demás. Ahora tú eres un ciudadano con otros ciudadanos y lo que te une a ti como ciudadano en común de un gobierno, de un imperio, solamente es la ley. Pero la ley es abstracción, es universal, es derecho, pero no va más allá. Y entonces eres una persona, pero no en el sentido bonito de desde la concepción eres una persona, sino de que eres un sujeto de derecho. Y hasta ahí. Exactamente, hasta allí. Vamos a dejarle hasta ahí por esta semana. ¿Qué nos tiene que quedar claro? Nos tiene que quedar claro que el agotamiento de la sustancia ética, esto es, de la perspectiva de la socialización griega, se rompe, se acaba o se desgasta y da el paso a una nueva figura, que es una figura negativa al menos para Hegel, que sería la visión de la socialidad romana guiada sobre todo por el imperio de la ley o de la propiedad. Tenemos capítulo nuevo cada sábado y el próximo sábado vamos a continuar la lectura en el apartado B, el espíritu extrañado de sí mismo, la cultura. Recuerden que pueden encontrarnos en nuestra web que es trashegel.com. Ahí están todos nuestros capítulos presentes, pasados y futuros. También estamos en YouTube, iTunes, Teacher, Spotify, donde sea que escuchen podcast. Ahí estamos. Regálennos unas reseñas de 5 estrellitas, si es su voluntad. Y también estamos en redes sociales como @trashegel. Esto sería Facebook, Twitter e Instagram. Encuéntrennos, coméntenos y compártannos para llegar a más personas. Yo soy Maki. Y yo soy Néstor. Hasta entonces. Nos vemos.